vamos para la cava. Me siento en una película. Las botellas se colocan en esta posición para eliminar los sedimentos y levaduras muertas. Y esta es la degustación, o sea, los dos tipos de espumantes y la tabla de quesos. Vamos a ver si nos gusta el queso azul. Hola mis tarequeadores, estamos en la Casa del Espumante en Valparaíso, Casablanca, Chile. Casa Valle, Viña Mar, Casablanca, específicamente a 45 minutos de Santiago de Chile, la capital, y a otros 45 minutos al otro lado de Valparaíso. Así que hoy vamos a ver si vale la pena hacer un tour por un viñedo en Chile. ¿Qué ustedes creen? ¿Será bueno? ¿Será malo? Acompáñenme. Ay, espérense. Para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y soy tu cubana en Chile. Ahora sí vamos. El tour consiste en un recorrido por los viñedos y otras partes de acá, de Casa Valle, Viña Mar, en Casablanca, porque vamos a estar por la tienda, además por las cavas y sobre todo lo que más me emociona, además de conocer las vides, por supuesto, es la degustación de los vinos espumosos que vamos a tener y también de una tabla de queso, además de que por acá, por la casa, nos regalan, nos incluyen una botella de vino espumante. Esto me emociona muchísimo. Todo esto por el valor de 26.000 pesos chilenos, o sea, 30 dólares americanos aproximadamente. Comenzamos el tour observando a nuestro alrededor el inicio de la primavera, marcado por las primeras brotaciones. Entre las variedades de uva destacan el Sauvignon Blanc y el Chardonnay. ¿Ustedes les gusta el vino? ¿Toman vino? Sí, la verdad que estamos haciendo cultura de vino más acá en Chile, porque en Cuba no es que hay tanto. Claro. Vamos a aprender hoy acá. Muy bien, ya, listo. ¿Sabían que en el siglo XVI los españoles que llegaron a Chile también trajeron vino? A partir de ahí, Chile se volvió muy bueno haciendo vino y ahora está en el top 5 de países que hacen y venden muchísimo vino en todo el mundo. Me estaban diciendo unos chilenos que antes el vino espumante se llamaba champán, que era champán, el que le decíamos champán de toda la vida. Bueno, de toda la vida acá, porque en Cuba para encontrar champán no es fácil. Yo tampoco, la verdad. Yo nunca lo había probado, lo probé acá. Entonces, este vino que se produce aquí sería el champán de antes, lo que cambió de nombre a vino espumante, ¿no? Correcto. El champán entonces de la ciudad de Champán en Francia es vino espumante. Correcto. Ok, con esa marca. Ya. Ay, esto es un sueño para mí hecho realidad. De verdad, porque uno viene de Cuba y ve en las series, en las novelas, así los viñedos, y son cosas que en Cuba uno no ve normalmente. Y que si lo hay en alguna parte es para el turismo. Entonces, el poder estar aquí es otro sueño realizado en Chile, la verdad. Casa Viña Mar es famosa por sus vinos espumantes en Valparaíso, acá en Chile. Se enfocan en las vides viníferas para la vinificación y para controlar su crecimiento las estresan durante su ciclo de vida de 3 maneras. A través del riego por goteo, manteniendo una distancia entre ellas que les permita competir por minerales y mediante la poda. Esto resulta en una menor cantidad de frutos, pero de mayor calidad. ¿Una planta es más de una cosecha o dura solo una cosecha? Tenemos una cosecha en el año, pero la planta en sí puede durar muchísimos años. ¡Wow! ¡Tienen 23 años! Y eso que Casablanca es considerado un valle joven. ¡23 años! ¡Wow! Que una parra, una vid pueda durar 60, 70, 80 años. Vaya dato. Y esta botella está incluida en la experiencia, en el tour, una botella de Viña Mar de Casablanca Brut. Quizás varían según el día, pero está muy bueno porque, o sea, vienes acá, disfrutas de toda la experiencia y te vas a tu casa con una botella para degustarla en familia. Así que eso, un super 100 puntos para Viña Mar de Casablanca Brut.
¿Sabías que el Valle Casablanca es una región vinícola relativamente joven? En 1980, un enólogo quiso crear algo diferente en Chile, donde se bebía principalmente vino tinto. Resulta que esta área está muy cerca del océano, a solo 22 kilómetros, y eso hace que durante la noche se forme una espesa neblina fría que aporta una acidez especial a las uvas. Luego, con el calor del verano, ayuda en la maduración, el aroma y los azúcares de las uvas. Así que en Casablanca, la mayoría de la producción se centra en uvas blancas. Pero además del tour, también tienes otras opciones. Puedes hacer un picnic con toda esta hermosa naturaleza alrededor, que con este picnic te incluyen sándwich, también queso, la manta, la cesta, pero eso en la página de acá de Viña Mar puedes mirar qué otras opciones tienes y varían según la temporada. Por ejemplo, en temporada de cosecha hay opciones hasta de recoger la uvita con tus manos, así que ve chequeando porque a mí me parece que sería una opción buenísima. Esto es una prensa antigua. Acá se introducía, rellena la materia prima y en la parte de adentro tiene una especie de torno con unas aspas, digamos, que van girando. Y la parte, no hay la experiencia de uno aplastarla con los pies aquí en el tour. Reemplaza un poquito ese trabajo en realidad. Ya de hoy en día eso del pisoneo ya no lo hacemos porque miren la cantidad de litros que produce un país a que lo tengan que ir pisando. Claro, claro. Pero yo dije, bueno, habrá que quitarse las medias. Mi vino no se lo darán a nadie, pero no, entonces no vamos a hacerlo de pisarlo. No vamos a pisar nada hoy. Acaba de tirar por suelo mi sueño de tener una vid en el patio de mi casa. No, la cosa no es tan fácil, la cosa es de tiempo. Antes de que llegue aquí, tiene que pasar por un invernadero especial y 5 o 6 años para que comience a producir como tal. Y estas son de 1998. ¡Wow! ¡Increíble! Así que en la tienda de la viña resulta que tienen un montón de marcas de vino de la misma compañía, BSPT, además de Viña Mar. El vino más económico que te vas a encontrar acá en la tienda de Viña Mar Casablanca, Gato Negro. Díganme si ustedes ya lo conocían, ¿eh? 1.100 pesos una botella de vino, que eso es raro encontrarlo, ¿verdad? 1.100 pesos. Y ahora vamos a ver la más cara. De 1.000 pesos a 115 y a 164.000 pesos, la diferencia es grande. Son botellas, son vinos de otros viñedos, porque acá en esta tienda no solo se venden los vinos de Viña Mar como tal, sino también de la compañía completa a la que Viña Mar pertenece, que es BSPT. Descubrimos que el precio de una botella de vino depende de un montón de cosas interesantes, como por ejemplo la edad de la vid, si la cosecha se realiza a mano o con máquinas, siendo esta última opción más costosa, si guardan el vino en barricas y si estas son nuevas o usadas. Y fíjate que en los vinos más baratos usan vidrios más delgados. Además, el diseño de la etiqueta también juega un papel importante. En fin, hay un montón de factores que se suman para determinar el precio final de una botella de vino. Es todo un mundo. Deberíamos añejar un vino de nuestro primer año acá en Chile. ¿Tú te imaginas? Y sacarlo cuando seamos viejitos. Acaba de matar nuestros sueños de nuevo nuestra amiga, porque Lisander inteligentemente dice, bueno, vamos a hacer una inversión a largo plazo, compramos Gato Negro, lo guardamos y dentro de unos cuantos años ya es vino añejo y lo vendemos en mucho más de lo que nos costó. Pero acá nuestra amiga nos dice que la cosa no es así, que un vino económico no es bueno para guardarlo tanto tiempo, que pueden pasar cosas que no esté bien con el pasar de los años, así que no podemos hacer esa inversión. Hay que disfrutar el presente, disfrutar el ahora. Vamos a tomar el consejo entonces. Qué buena idea esta. Vino en lata para un consumo más rápido, como que más contemporáneo. Me gustó. Filma que ya estoy entrando. Vamos para la cava. Esto solo lo he visto en novelas. Esto es un momento épico, caballero. ¡Wow! Me siento en una película. ¿Será verdad que en estos lugares no se puede hablar alto porque afecta al vino? Vamos a ver. Lo que sucede es que las cavas en general efectivamente se tiene que tener un tipo de iluminación,
un tipo de humedad, un nivel de temperatura, porque el vino, como yo les decía, es un ser vivo, entonces nosotros lo cuidamos bajo ciertas circunstancias y el vino va a ir evolucionando de forma positiva. Ahora, cuando nosotros decimos que lo ideal es, claro, no poner música o que sea más silencioso, eso es por las vibraciones. O sea, las vibraciones van generando movimiento y el movimiento genera calor. Al generar calor se afecta la temperatura y se afecta el nivel de humedad. Es una ciencia así muy, pero muy, muy detallada, pero particularmente esta cava que nosotros tenemos acá es lo que llamamos la cava museo. Nos cuentan que después del terremoto acá en 2010 ya no se siguió produciendo el vino acá mismo en Viña Mar, sino que se hace en la viña Tarapacá. Y estas botellas que ven aquí son las que quedaron cuando el terremoto, las que quedaron intactas, entonces se dejaron acá a forma de museo. Las botellas se colocan en esta posición para eliminar los sedimentos y levaduras muertas. Después de la segunda fermentación, la levadura consume el azúcar, muere y se retira. Palabras en las etiquetas de los espumantes como extra brut, brut, sec, demi-sec indican el nivel de azúcar o dulzura del vino. Después pueden encontrar el extra brut, es el siguiente peldaño de dulzura. Luego vendría siendo el brut, el sec, demi-sec y ya la categoría dulce. Una categoría que se llama entonces sweet o dolce. El sec y demi-sec es más dulce que el brut. Correcto. El espumante es un tipo de vino con un proceso de fermentación doble. En el caso del champán, su nombre está protegido por una denominación de origen, por lo que en ningún otro lugar, incluyendo Chile, pueden utilizar el término champán o champaña. Yo estuve investigando en Google antes de venir para acá y que uno de los uno de los espumantes que vamos a degustar hoy, tiene la levadura venida desde Champagne, la ciudad de Francia. Sí, o sea, uno de los que van a probar ustedes está hecho en método tradicional, que era lo que estábamos hablando acá, que es el único de nuestro portafolio que se hace en este método y que es el método champenois, y vamos a probar el otro que es el método charmat, pero un charmat largo. Ya, o sea que la levadura no es que venga desde Champagne, Francia, sino que es el método. Exacto. El método. El método. Ya, ahora sí voy entendiendo. Y también puedes comer en el restaurante Bistró, que se diferencia en que sus maridajes son con vinos espumosos precisamente de acá. Qué solecito más rico. Ay. Ahora sí me puedo quitar mi abrigo de todos los videos. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a degustar. Ahora sí vamos a hacer la cata. Mi momento cumbre esperado. En la degustación probamos dos espumantes de Viña Mar. El primero es un Brut Nature y el segundo es un Extra Brut, un poco más dulce. También el primero se hace con el método Charmat largo y el segundo con el método tradicional. Cuando degustamos es mejor empezar con el más seco y seguir 3 pasos. Primero miramos el color y las burbujas, luego olemos los aromas y por último probamos. Importante, no agites la copa al beber espumante. Las burbujas son esenciales. Yo venía con la idea de empezar así, mueve que te mueve, por lo que he visto en películas. Pero es verdad, no tiene sentido que yo lo agite y que pierda entonces el salud. Sentimos las burbujas muy suaves, sutiles y elegantes. Esa es la idea del espumante, que la burbuja se obtenga siempre por fermentación natural. Ay, miren lo que viene por ahí. Ay. Sí, bueno, me voy a darle el segundo traguito, que ahora se debe sentir menos agresivo, ¿verdad? Sí, es verdad, ya el paladar está acostumbrado. Y ahora sí, pueden venir 3 botellas. Acabamos de probar el método Charmat largo, Brut Nature, Viña Mar. Estoy leyendo ahora mismo de la botella. Y ahora el método tradicional Extra Brut, Viña Mar, que sería un poquito más dulce. Voy a compararlo ahora que acabé de probar este. Es que los dos están muy ricos. No sé decir cuál me gusta más. Esta tabla tiene diferentes tipos de quesos, de frutos secos, de jamón. A ver, lo vamos a coger con la mano porque si no se nos va a caer. Este de acá es el que más me intriga, el queso azul, que lo he visto en los muñequitos, en la televisión. Todo lo mío viene de televisión, películas, series, en fin, perdónenme, pero ustedes saben que yo vengo de otro planeta llamado Cuba. Vamos a ver si nos gusta el queso azul, ¿saben? Medio dulce. Es medio dulce y salado. Sí.
y muy cremoso. No sabría comparar el sabor, pero sí es un sabor diferente. He quedado así como que, ¿a qué sabe? Y es tan cremoso, tan suave, es el queso más suave que he probado en mi vida. Y con un traguito de extra brut. Este de acá es queso de cabra, blanquito. Pero creo que me gusta más el azul. El azul es más intenso. Más intenso. Con el azul sientes que estás en otro nivel, más alto. Ay, pero está deliciosa esta tabla, el jamoncito. Tiene estos frutos secos, estas nueces que me encantan. Y esta es la degustación, o sea, los dos tipos de espumantes y la tabla de quesos. Ya aquí termina el tour. Con esto uno termina, como yo digo que es Chile, embriagante y engordante. Así de rico, así de sabroso Chile. Chin chin. Yo 100% recomendaría que ustedes vinieran hasta aquí y probaran esta experiencia, porque uno aprende cómo se hace el proceso del vino, o sea, algo que todos en nuestra vida hemos tomado, y es más, muchos lo hacemos quizás con frecuencia, y no sabemos cómo es este proceso, así que aquí lo pueden ver con sus propios ojos, entenderlo. Yo la verdad que lo he entendido muy bien. Ahora, entre copas y bocados, yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios si han visitado un viñedo, si han tenido una experiencia como esta, y si ustedes sabían que Chile está en el top 5, en el top 5 de países con mayor cultura de vinos. En lo personal le agregaría la experiencia de hacer este proceso de machacar la uva con los pies, como he visto, no sé, en novelas, en películas. Yo sí le agregaría eso, esa experiencia, que creo que sería hasta terapéutica. Ustedes se imaginan estar ahí machaca las uvas con sus propios pies, pero claro, no es algo que se hace acá, me explicaron, pero tampoco vinimos en una época del año donde estén en cosecha. Eso sería para febrero o marzo, más o menos. Díganme ustedes, ¿qué fue lo que más les gustó del recorrido de hoy? ¿Qué le agregarían? O sea, ¿qué les gustaría ver así en una experiencia como esta? Y los que son nuevos por aquí, por supuesto, suscríbanse, activen la campanita, denle like y no dejen de compartir para que la familia siga creciendo. Por supuesto, suscríbanse al otro canal, Entre Terremotos, con Nauris y Lisandro, que Lisandro está acá. Hola. Nos vemos en otro video. ¿Por qué brindamos? Salud, felicidad y prosperidad. Amén. Este jamón me da la idea como a los que picas así de una pierna grande que he visto en los supermercados. A lo mejor es eso. Como que más curado así no lo había probado. De este color nunca había probado un jamón. Está delicioso, la verdad que esta tabla. Ahora sí, mira, a comer.